Esta vez sí, voy a girar a la izquierda y voy a hacer 40 kilómetros más para llegar a Ushuaia. Será el final de la vuelta al mundo en moto, que he estado 16 años para llegar hasta aquí. Va a ser también los últimos kilómetros con Ducatán, porque en las próximas semanas, creo, voy a cambiar de moto. Entonces, metemos la cabecera y empezamos esta mañana. Ducatán es, sin lugar a dudas, la mejor moto que he tenido nunca, desde un punto de vista objetivo y subjetivo. Objetivo porque tiene la mejor suspensión con diferencia de cualquier moto que he tenido antes, tiene el mejor motor, más potencia, mejores prestaciones, va mucho mejor off-road, va mucho mejor en carretera, pero en los 40.000 kilómetros que he hecho maltratándola no ha dado ningún problema importante. Pero, y esto también es indiscutible, mantenemos una relación tóxica y me ha dado pequeños problemas en momentos muy complicados. Y esto se ha repetido siempre, hasta el último momento. Entonces, como es tóxica y sabe que aquí se va a acabar su día, pues no quiere llegar. Entonces, ayer estuve en Río Grande, que ha estado ahí guardada durante todos estos meses, en casa de un amigo. La sacamos y todo bien, excepto que la batería está muerta. Pero muerta, o sea, no carga. Bueno, bonita. Esperemos que te guste esta. El tamaño entra perfecta. Bueno, es el último ramalazo de toxicidad de Ducatán, ¿no? Positivo. Chao, gracias. Estamos. Buah, chaval, qué día, ¿no? En fin. Bueno, Ducatán ha arrancado, ha sido tóxica hasta sus últimos kilómetros. Es decir, no me ha dado problemas importantes en estos casi 4 años, 40 y tantos mil kilómetros y haciéndolos todos mal, reventándola, digamos, y no se ha roto nada importante. O sea, han sido siempre cosas del uso, ¿no? El embrague, los rodamientos, le hice un agujero al tanque de tanto golpe, tanta caída. La suspensión ha aguantado los 40.000 kilómetros. Es la primera vez que una suspensión original me dura tanto, pero siempre ha tenido pequeños averías en momentos muy críticos, ¿no? Y yo creo que se quiere despedir un poco así y ponérmelo difícil para llegar a Ushuaia. Vamos a echar gasolina, nafta, que decís aquí, y después empecemos camino hacia Ushuaia. Este es el primer mundo, acá no existe esto. Sí, sí existe esta. No, no existe. ¿Esta? Sí. Esta la compré en Buenos Aires. Pero yo le he hecho aquí, me va a saltar en la cara. No, tienes que meterle. Mira hacia abajo. Nero, ayúdame que nunca cargué una bolsa yo. Ah, ahí está. Bueno, ¿ya Nero? No, pero el otro día dijeron que sí había en otro lado. ¿Está bien ahí? A ver. Sale un poquito más. Sí. Sí. Cerrá los ojos. No, mentira. Sí. Sí, sí, ahí está. Nunca había visto. Ahora sí, con tarjeta, por favor. 21.000 euros. Euros. Euros, está todo en euros ahora. Se adapta la moneda del presidente de la. Bueno, pues nada, vámonos, ¿no? Dirección Ushuaia. Ushuaia 102. Ahí vamos. Estoy llegando a la ruta J y al famoso cartel donde me desvié a la izquierda. Hay muchísimos coches hoy. Esta carretera normalmente está mucho más tranquila, yo creo. Lo que pasa es que hay una competición aquí bastante guapa, la verdad, que no sé cómo se llama exactamente, pero es como el enduro del Tierra del Fuego. Salían de Río Grande y van a Ushuaia. ¿Cómo? Para adelante, que toca tanto la cámara, que es un camarón, te vas a matar por bordear con la cámara. Tonto, ¿qué estás tocando? Mirás para atrás, sigue para adelante. ¿Ha pasado un mal día o algo? No, no hay ningún mal día, pero andar en la ruta y andamos todos acá. Venga,
Cuando tocas esa porquería, me estás descuidando a todos. ¿Está alterado? No, no, te son alterados, pero viene manipulando la cámara y la ruta. O sea, no, está mal. caballero. Está bien. Claro. Ah, sí, estoy acá ahora. Perfecto. ¿Por qué encima de por favor? Presta atención cuando manejas. ¿Eh? Caballero, Dígame. trate de circular con precaución. ¿Iba con precaución? Esta ruta es muy sinuosa, hay muchos vehículos. Lo sé. Pero si es que ese señor se me ha puesto a gritar y Entiendo, caballero, yo no entiendo. me he echado a la derecha porque pensé que me estaba advirtiendo de algo que me... La ruta no está para conversar con gente que va al lado en un vehículo. ¿Me entiendes a lo que me refiero? El señor de atrás me ha empezado a gritar. Entonces yo me he echado a la derecha para ver qué pasaba. Usted tiene que prestar atención nada más a la conducción de su motovehículo. Sí, señor, pero hombre, Y respete las normas que están en este país. iba tan tranquilo, yo iba tan a gusto, señor. Le voy a pedir por favor que siga adelante. Qué momento más desagradable, ¿no? Todo porque me he agachado a darle a la cámara abajo, que es algo que hago toda la vida. Y venimos a 20 por hora. O sea, ya. Pobrecito, debe tener un día horroroso. Que sos camarógrafo, me dice. En fin, a ver, que no todo es blanco y negro, es decir, efectivamente hay que ser prudente cuando le vas dando a las cámaras, pero claro, lo tengo tan interiorizado después de llevar haciendo esto 16 años. En la vida he tenido un accidente ni he puesto en peligro a nadie por dar a las cámaras. Ese muchacho pues ha tenido un día muy malo, pobrecito, debe llevar tiempo sin y es lo que hay. En fin, a lo que íbamos, y por eso le daba las cámaras a grabar, es porque estamos llegando a la ruta J, donde hace unos meses llegué y algo me dijo que no llegara a Ushuaia y que me desviara, y que hoy voy a volverme a desviar. En este caso, no para alargar ya más el viaje, sino porque antes de llegar a Ushuaia, que está a 40 kilómetros, quiero llegar a un sitio donde no llegué la otra vez, que me dio mucha pena porque no llevaba gasolina, y es por el camino que llega más al sur de Argentina. Aquí estamos, acceso a la ruta. Aquí lo tenéis, la ruta J y el cartelito. Ahí terminamos la temporada 25. Ahora me voy a ir hasta Puerto Almansa, 30 kilómetros, y Moat 90, que es a donde voy. Igual no puedo. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Dónde se dirige? ¿A Puerto Almansa? Sí, ¿está todo bueno? ¿Dónde viene? Hoy vengo de Tolhuin, ¿no? Tolhuin, sí. ¿Y hace cuánto estás manejando? Hace muchos años que estoy manejando. ¿De dónde venís manejando? Bueno, yo soy de España, pero ahora vengo de Río Grande nada más, pero sí, nada más. Gracias, gracias. La gente es muy agradable, excepto ese pobre muchacho que ha debido tener, no un mal día, una mala semana. Qué flipado, macho. Pues esta es la ruta J, que ya la hice la otra vez y que no puedo ir muy deprisa, por cierto, porque no sé si bajarle un poco la presión a los neumáticos. Un tema aquí es que yo cambio de parecer cada 5 minutos, entonces le he cambiado neumáticos y le he puesto estos neumáticos Michelin Anaki Street, pensando en que iba a ir hasta Buenos Aires por asfalto por la ruta 3. En estos 3 meses en los que he estado en España y en más sitios, que no he estado de vacaciones ni mucho menos, y he firmado con Michelin, entonces tenía que poner Michelin. Me traje estos porque pensaba que iba a hacer la ruta 3, que son 3.000 kilómetros desde aquí hasta Buenos Aires por asfalto principalmente. Pero como el plan es que no hay plan y eso va a ser siempre así, he cambiado de parecer y la moto, si todo va bien, se va a quedar en Ushuaia. Conclusión, que llevo estos neumáticos que no son muy de off-road, tienen un poco de taco, pero no mucho. Michelin no podés trabajar. Sí.
olvidar. Después lo otro, no. ¿Se nota la diferencia? No, muchísimo. A pura palanca, Porque esta no es dura. Gracias, Y la llevé a un taller, cambié las pastillas delanteras que estaban muy gastadas. Momento importante, y es que se une al proyecto Michelin. Perfecto. Efectivamente, en estos 3 meses y pico no he estado de vacaciones, me desconecté de redes mucho tiempo, que ha sido algo muy sano, la verdad, me ha venido muy bien. He estado viajando bastante, he viajado por África con la DSR-X Rally, con la moto que tuve el accidente en Grecia, viaje que podréis ver, pero no sé cuándo, la verdad, porque no depende solo de mí, y que un poco va a marcar el camino de lo que viene a partir de ahora, lo que va a ser la nueva vida. Y lo va a marcar de una forma u otra, depende la aceptación que tenga, si os gusta o no os gusta, me llevará a un sitio o a otro, porque tenía que reinventarme, llevaba 16 años haciendo lo mismo, me encanta. Tengo claro que me voy a seguir dedicando a algo que tenga que ver con montar en moto, pero tenía que cambiar, no podía estar exactamente igual. Así que nada, he tenido tiempo de pensar mucho, más o menos tengo pensado hacia dónde voy, no está definido, porque, insisto, depende de otras cosas. Pero bueno, de todo eso ya se andará. De momento, ahora vamos al punto más sur de Argentina, Moat 60, Halberton. Yo hoy me voy para la izquierda. La otra vez me fui hacia Almansa, dormí allí y hoy vamos a ver si soy capaz de llegar hasta Moat. Bueno, vamos a ver qué tal. El Caminibiri. Otra de las cosas de las que me he dado cuenta en estos 3 meses, que ya lo sabía, pero lo he confirmado, y es que yo soy motorista por encima de todo lo demás, y de una forma u otra voy a estar encima de una moto hasta que se pueda. Y también eso me lleva a otra cosa, y es que, bueno, ya llevo un tiempo cuidándome. Dejé de fumar hace ya más de 10 años o algo así, dejé de beber hace 2 o 3, y cada vez siento que tengo más necesidad de cuidarme, de hacer deporte, para que el cuerpo me aguante muchos años, los máximos posibles, para todo, ¿no? En general, pero especialmente para montar en moto y en vez poder meterme en berenjenales el máximo tiempo posible, ¿no? ¡Guau, chaval! Es muy espectacular esto, ¿no? ¡Qué increíble! ¡Qué bonito! Pues nada, seguimos dirección sur y Puerto Williams y Chile está allí, en aquel lado de allí, así que yo creo que ya estamos más al sur que Puerto Williams, creo. Insisto que Chile tiene caminos que van más para allá, más al sur, y el punto más sur del planeta transitable en cualquier vehículo terrestre, por carretera al menos, o sea, quiero decir, por un camino, está en Chile. Pero, por suerte o por desgracia, no voy a ir. Esta vez por lo menos. Así que vamos a intentar ir al más sur de Argentina. Qué espectáculo, de verdad. Qué bonito. Claudrión vas a tener un problema, lo sabes, ¿no? Porque hay árboles. Y vienes en modo flipado. Uf, qué miedo me da. Uf, qué miedo me da. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, lo que acaba de hacer Claudrión no tiene nombre. Qué bonito. Acabo de entrar en Moat y ponía el cartel Estancia Moat 1898. Yo voy a intentar llegar hasta el final del camino. Ahí lo tenéis, el puente Don Carlos, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Llevo mucho rato dándole al gas. El camino está bien, así que no me preocupa, pero puede ser que se me haga de noche volviendo y me cague de frío, pero yo obviamente ya no voy a parar hasta llegar. El camino es espectacular. Opa.
pero largo. Ahora estoy sur, ¿eh? Vamos, llegamos al punto más sur. Estoy un poco preocupado, ¿eh? O sea, creo que la he liado. Ya en modo rally, porque ya me empiezo a preocupar un poco por los tiempos. Ole, 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 ole. ¡Qué bonito! Está el sol empezando a tirar para abajo. Quedará una hora de sol, ¿eh? Kilómetro 87. ¡Qué bonito! ¡Uf! Estoy llegando al final del camino. Ahora sí. Estos son los gendarmes. He llegado. He llegado al, creo que punto más sur de Argentina. O sea, al camino que llega más al sur de Argentina. Obviamente, pues supongo que si te puedes hacer el mal por ahí, llegas más al sur. Pero no solo eso, sino que acabo de mirar el mapa y en línea recta, si no estamos a la altura de Puerto Toro, en Chile estamos muy cerca. No está mal, ¿no? Último destino con Ducatang antes de llegar a Ushuaia. En fin, que estoy muy contento, que necesitaba un rato a solas con Ducatang y que ahora sí voy a dar la vuelta a la moto y voy a empezar los últimos, creo que 130 kilómetros hasta Ushuaia y los últimos 130 kilómetros de vuelta al mundo. Ahora sí. Me han dejado pasar los gendarmes un poco más al sur. ¡Sigo! Hasta el cartel puede pasar con el computador. Gracias, voy. Uf, de hecho, no llevo yo neumáticos para llegar hasta ese cartel. Creo. Sí, llevo, sí. Espérate que nos metemos en el último berenjenal. Claro, este es el camino. También soy el único al que se le ha caído la moto en el punto más sur del mundo. Península Mitre, proclamada por voluntad popular el 1 de junio de 2019, regulada por decreto provincial. Senderos de dificultad alta. En fin, que he llegado hasta donde quería llegar. Y que debo irme ya. De hecho ya es tarde, ya es muy tarde. Se me va a hacer de noche, entonces si me pasara algo, no sé qué, no sé cuántos, pues hombre, puedo acampar perfectamente. Pero quiero dormir hoy antes de Ushuaia, en un sitio también especial y emblemático, porque ya estamos en el último ramalazo de viaje y sí o sí hay que llegar a Ushuaia mañana. Yo me voy a concentrar en darle al gas hasta que la luz le diga que pare. Este es el río Moat. Bueno, vamos a darle. Voy a apagar cámaras, me voy a centrar en conducir y nos vemos, si no pasa nada, en el cruce. Estoy llegando, es increíble, llega de día. Llevo una hora y 20. Aquí estamos, querido cartelito. Qué emoción, ¿no? Últimos 40 kilómetros de la vuelta al mundo en moto por etapas. Camino nuevo. Ahora yo creo que a unos 10 kilómetros más o menos hay un museo de Damián, que es amigo de Pablo y Moz. Bueno, no solo de Pablito, yo creo que le conoce mucha gente porque es bastante conocido el sitio. Pablo me ha aconsejado mucho parar ahí porque es un sitio que se está convirtiendo en emblemático para todos los viajes en moto, ¿no? Desde Ushuaia hasta Prudhoe Bay, hasta Alaska, ¿no? Es el viaje mítico de América. Normalmente la gente lo hace en un año, yo lo he hecho pues en 8 años, creo. No, de hecho en 10. 2016-2026, pero bueno,
obviamente con muchas paradas. En fin, que voy al museo y ahí pasamos la noche. La voy a pasar yo solo, la verdad, pero bueno, después de tantos años juntos, esto es de todos. He llegado. Esto es. Este es el museo. Damián, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Sí, súper frío, pero... Me imagino que viaje. Pero bien, bien, bien. Sí. ¿Qué tal? Buenos días, estamos a 30 kilómetros de Ushuaia y este va a ser, si todo va bien, el último día de la vuelta al mundo después de 16 años. Ayer la verdad es que fue un acierto llegar aquí, me recibieron Damián y Daniela, que son los propietarios de esta estancia. Del museo y de todo este entorno tan increíble, y cenamos un asadito con amigos, fue bastante mágico y era lo necesario para una última noche de viaje. En fin, nada, vamos a ver el museo, voy a tomar café y empieza el día. ¿Y por qué se llama 3005? 2005 porque es el kilómetro de la puerta, si bien ahora cambió hace un par de años. Ajá. Todas las rutas, la mayoría de las rutas en Argentina nacen en el Congreso de la Nación en Buenos Aires, kilómetro 0, y estamos a 3005 kilómetros de Buenos Aires. Y aquí tenéis museo de motos y además destilería, hacéis gin. Yo soy como acumulador, me dicen algunos, pero bueno, coleccionista de antigüedades, y hace 7 o 8 años empecé a querer coleccionar motos y bueno, se armó esto que es un museo y de la mano viene una destilería, empezamos a destilar gin y es lo que sustenta hoy y lo que mueve el museo, todo el museo que abierto, ¿no? Bien, es un museo de motos, la idea inicial siempre fue poner en valor los viajes, Sí. Las aventuras, todas las historias de tantos viajeros. Y yo siempre veía que venían por ahí 2 años, 3 años, 5 años, todas las historias de vida atrás y nunca había ni una palmadita en la espalda, nada, felicitaciones, nada. De hecho es muy bonito porque están las motos, pero están las historias de los viajeros también. Es lo que más hay, es historias y recuerdos y cosas que va dejando la gente. Acá tenemos, bueno, el más importante, el primero, bueno, es el Ushuaia Alaska, Juan José de Grati, Ajá. un hombre que en el año 60 salió de aquí. Esta moto es una réplica, la de él desapareció. ¿Qué moto es? La moto era una Alpino 175, 4 tiempos. Llegó en el 63, ahí está el diario original de Texas cuando llegó a Estados Unidos. Y él dejó acá en resguardo en el museo todas sus fotos, la bitácora de viaje, el termo, las antiparras con que viajó. Él falleció lamentablemente en el año 2021, ese mismo día que había iniciado su viaje a Alaska. Curiosamente, unas cosas del destino, ¿no? Nuestro Nexo, el Pablito. Esta moto obviamente no es la suya. No es la de él, pero tratamos de hacerla lo más parecida posible. Pablo estuvo un año acá, terminamos con una buena amistad. Y en poco en agradecimiento también poner en valor la historia de él, que la verdad que es una paciencia tuvo para llegar con esta moto a Alaska, muchos años, muchos kilómetros. Y queríamos ponerla y que la gente pueda ver el tamaño real de lo que es la moto. Hay que tener mucha voluntad para hacer el viaje que hizo. La Poderosa 2, una Norton 500, esta es la moto con la que el Che inició su viaje inspirador, que después lo llevó a encarar la revolución y todo, digamos, porque fue como conoció América, ¿no? Esta moto arrancó de Buenos Aires y llegaron a Chile, ahí quedó tirada, tampoco se sabe el destino, pero esta es una réplica exacta de esa moto. Tengo una medalla que hicimos para la carretera panamericana que te quiero dar una a vos en reconocimiento. Bueno, sí, que por ahí te queda hecho. Te queda chica por todo lo que has hecho. Pero esto es solo por la Panamericana. Pero me va a quedar si me permitís. He tardado 10 años en hacer la Panamericana. Claro. Y llegamos. Ahí está. ¡Qué bonito!
Y ese es el diploma, me van a dar un diploma. Mi diploma. Pues me hace mucha ilusión, te lo juro, ¿eh? Felicitaciones. En fin, que otra cosa que ya adelanté ayer y es que a Ducatán le quedan 30 kilómetros. Es decir, termina sus días conmigo. Tengo toda la ilusión, y ya lo hablamos anoche, de que se quede aquí, en el museo. Si estáis de acuerdo. Totalmente, pero sí que Totalmente. la haríamos. Que sería un honor, un orgullo tener esa moto. Pero tengo que ir a aduanas a intentar que me dejen dejarla aquí. Por lo que sé, expuesta no es tan fácil. Entonces, si todo va bien, mañana me autorizan, entre mañana y pasado te la traigo y le buscamos un huequito entre semejante. Sí, algo sacaremos. historia. Algo sacaremos. No, sí, es una moto con mucha historia. Me haría una ilusión tremenda, la verdad, que pudiera estar en un sitio que se vea, ¿no? Pero bueno, dependemos de las garras del Estado y de las normas. Y las leyes. Y de las leyes. Sí. Bueno, acá el lugar está y vamos a pelear para que salga, Ojalá que sí. para que se pueda hacer. Ahora saldré para Ushuaia y terminaré la vuelta al mundo. Suerte con eso. Felicitaciones. por Increíble, todo lo ¿no? Es que todavía no soy consciente de que me quedan 30 Bueno, kilómetros. Gracias, de verdad. Ahora sí, vamos a terminar esto. Cada vez que lo digo me entra la movida dentro de... Pero sí, ha llegado el momento. Gracias, chao. Bueno, ahora sí. Vamos allá. Últimos 50 kilómetros de una vuelta al mundo de 16 años. Poca broma, ¿eh? Qué bonitos son los últimos kilómetros hasta Ushuaia, ¿no? Qué bonito final de viaje, qué bien está saliendo todo. Vamos a cruzar los dedos, pero al final se está alineando todo para que sea el final que tenía que ser. Estoy muy contento de no haber llegado la otra vez, de haber seguido el instinto una vez más, que no tenía que llegar entonces, tenía que llegar hoy. Oh, he llegado. Ah. Joder, chaval, me estoy emocionando. Qué increíble, ¿no? Estas columnas o como se llamen las he visto tantas veces todos estos años. Y ya. En fin. Bueno, el viaje no termina aquí. Termina al final de la ruta 3. Sí, y ahí ya sí será el final oficial de la vuelta al mundo. ¡Buah, qué bonito! Voy completamente dentro de mí mismo, no sé qué decir. Parque Nacional Tierra del Fuego. Bienvenidos. Bueno, voy a terminar la vuelta al mundo sin saber exactamente cuántos países he visitado, mucho menos cuántos kilómetros. Sí que sé que he estado en 5 continentes, que he estado 16 años prácticamente. La verdad es que la vida es bastante peculiar, ¿no? Y tomas decisiones a veces que en el momento en que las tomas no tienen mucha trascendencia, pero a la larga sí que la tienen. Lo que pasa es que cuando las tomas no lo sabes. En enero del 2009 tomé la decisión de parar un poco mi vida entonces y hacer un único gran viaje, pensaba yo. Y ese viaje pues cambió por completo mi vida y eso me llevó hasta esto. Que son, pues eso, una vida entera dedicada a un viaje y a una forma de vida. Y ahora, a partir de que lleguemos, pues empezará un nuevo viaje de vida y os lo iré compartiendo. 3.077 kilómetros de Buenos Aires. Esto ya sí que puede ser el final del viaje. Creo que sí, ¿no? Pues hasta aquí. Parque Nacional Tierra del Fuego, Bahía de la Pataya, República Argentina. Aquí finaliza la Ruta Nacional 3. Buenos Aires, 3.079 kilómetros. Alaska, 17.848 kilómetros.
Y yo desde Costa Rica hasta aquí he hecho más de 40.000. Es decir, creo que he dado alguna que otra vuelta. Chimpún. Hasta aquí la vuelta al mundo. Al menos la primera vuelta al mundo en moto por etapas. En estos meses que he estado sin redes, aparte que he hecho un viaje por África que espero que podáis ver y que cuando se publique, tal y como vaya o no vaya, eso será importante ver hacia dónde va mi vida y bla bla bla. Pero aparte de eso, me he dado cuenta de, vamos, ya lo sabía, ¿no? Pero he confirmado que por encima de todo lo que soy es motorista. Entonces mi vida va a girar en torno a la moto, viajes o rallies o lo que sea, pero va a girar en torno a la moto 100%. Y también que voy a seguir compartiendo con vosotros, al menos por el momento, compartiendo lo que sea que venga. Así que tanto en YouTube como en Instagram, como en Facebook, como en TikTok, en todos los sitios voy a seguir dando la turra. No sé cuánto tiempo, pero bastante. Lo que está claro es que las cosas empiezan y terminan. Hemos llegado a Ushuaia, hemos terminado este viajecito de 16 años y ahora empieza otra cosa diferente. Pero empieza aquí. Bueno, un pequeño inciso es que realmente no termina aquí la vuelta al mundo, es decir, el recorrido, digamos, sí, pero ahora falta una última gestión importantísima, que es ¿qué hago con Ducatán? Es decir, no puedo cerrar ni este vídeo ni esta historia sin saber qué va a ser de Ducatán. La prioridad 1 es que se quede en el museo, pero todo dependerá de mañana aduanas. Así que mañana nos vemos en aduanas. 1, 2, 3, ya. Momentaco, uf, qué momentaco. Bueno, me ha llevado un buen tiempito y un trámite algo tedioso, pero hemos conseguido, gracias a la gente de Tierra del Fuego y a la gente de aduanas, nos han dejado dejarla en el museo expuesta para que todos aquellos que queráis venir a verla y haceros fotos con ella, que esté aquí, que la pueda ver todo el mundo. No sé cuánto tiempo va a estar aquí, pero por mí cuanto más tiempo esté mejor, pero lo que está claro es que su viaje conmigo termina aquí porque, como he dicho varias veces, voy a cambiar de moto en las próximas semanas, ya os lo enseñaré. Lo que es esto ahora ya sí es el final de la vuelta al mundo en moto por etapas, que me ha tenido 16 años ocupado, poca broma, y nada. Aquí se queda Ducatán, mi fiel compañera, sin lugar a dudas la mejor moto que he tenido nunca, y la dejo con todo, los puños que me han acompañado en esta parte del invierno, con el No Plan en un lado y el Siniwan en el otro. Esta moto se la debo a Pablo Silván, que era Ducati España en el 2022. Ahora ya no está en Ducati, pero entonces lo estaba y fue quien me consiguió esta moto. Fue la primera TSRX prácticamente que salió en España, al menos, que se matriculó en España. Y este palo viene desde entonces, este palo de aquí. Por supuesto, importantísimo, mi amigo Nano, que ha venido aquí conmigo protegiéndome todo el rato, mi amigo Charlie, ambos por desgracia ya no están con nosotros. Estas defensas vienen desde hace relativamente poco, las anteriores las cambié para estas que eran más robustas. Bueno, estos espejos que son especiales para este tipo de motos. Se quedan las maletas, increíble, vienen desde Tijuana, han aguantado golpes, caídas, de todo. Esta bolsa, esta viene también desde hace relativamente poco porque el asiento se puede quitar, y aquí llevaba los termos del agua. Estas planchas de aquí abajo nunca las visteis. Las compré para pasar el paso Mayer, porque en vídeos había visto que había muchísimo barro y eran muchos kilómetros yo solo y tenía miedo de que se me quedara la moto y no la pudiera sacar. Esta parrilla de atrás, que está hecha a medida por Coju en Bogotá, en Colombia, y que ha hecho un trabajazo espectacular. El palo, que también lo hicieron ellos, ha tenido varios, pero este es el mejor que he tenido. Por supuesto, nuestro querido Machete, que nos ha acompañado desde Costa Rica. Viene el Machete, poca broma, y ha aguantado y ha hecho de todo. Mucha gente me decía que me lo iban a quitar las aduanas, que me lo iban a robar, y no, ni en aduanas ni robado, ha llegado perfectamente.
la placa con el berenjenales que se le cayó la E. Toda la tipografía de Ducati de negra del 15 aniversario que le hicimos en Ecuador. Y no sé, creo que nada más. El caso es que cuando no quise venir la otra vez es porque me faltaba esto y es que era raro que no me emocionara, ¿no? Tenía que emocionarme. Y sí, pues ahora estoy emocionado, la verdad, porque es cambio de ciclo, termina una parte muy importante de mi vida, me ha ocupado 16 años. No han sido continuos, no he estado viajando los 16, pero prácticamente sí, y sobre todo he estado 16 años que todo ha girado en torno a dar la vuelta al mundo en moto y llegar hasta Ushuaia. Y ya está, ya hemos llegado y ha sido muy bonito, pero la vida hay que evolucionar, hay que hacer otras cosas, hay que renovarse, que no quita que voy a seguir viajando y voy a seguir montando en moto y voy a seguir haciendo YouTube, pero obviamente había que hacer un cambio. Entonces, pues nada, aquí termina la vuelta al mundo. Gracias a todos y gracias a todas por haberme acompañado durante tantos años. Gracias a los patronos que han apoyado esto siempre. Por supuesto, gracias a los patrocinadores que han soportado esto y que lo siguen soportando, porque esto va a seguir de una forma u otra, ¿no? Entonces, pues nada. Y sobre todo también muchas gracias a toda la gente del camino que me ha ayudado, ¿no? Algunos más cercanos o que he sabido sus nombres o que he terminado teniendo una amistad, y mucha gente que pasó por ahí y me sacó de algún atolladero, no recuerdo ni cómo se llaman, pero ha habido tanta gente en todos estos años que me ha ayudado. Y poco más. No creo que sobran las palabras. Hay no sé cuántos cientos de vídeos en YouTube que cuentan esta historia y ahora empieza otra. A partir de la semana que viene, no sé cuándo, habrá algún nuevo vídeo. Será diferente. Será primero proceso de reinvención. Tengo varios posibles caminos y todavía no están determinados, pero ya está claro uno u otro, ya más o menos sé para dónde voy y lo voy a compartir, así que lo sabremos. Si no es en YouTube solo, será también en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todos los sitios. Pero bueno, este viaje termina en este momento. Pero no voy a cerrar el vídeo ni nostálgico, ni triste, ni yo solo aquí con mi moto, sino con todas las personas que me han ayudado hoy y que son una representación de todos los que me habéis ayudado durante todos estos 16 años. Simón, ven aquí, dame un abrazo. Gracias. La otra vez no saqué a Simón porque la moto se quedó en su casa durante todo este tiempo y no queríamos que nadie supiera dónde estaba. Mil gracias. Un placer. Un placer. Por supuesto, Mami, Daniela, venir aquí. Gracias por quedaros con tu Catán y cuidarme en mi motito. La vamos a cuidar mucho. Sí, porfa, es muy importante. Es un placer, un orgullo tenerla acá. Va a estar en buenas manos y la gente la va a poder ver, la vamos a poner en vidriera y creo que va a generar mucho de gente que quiera sacarse la foto y ver la persona. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias, de verdad, pero no por eso solo por la moto, sino por todo el cariño que me habéis dado estos días. Fue un gusto. La verdad que conocerte. Fue el final perfecto. Por acá. No, ha sido un final perfecto porque Qué bueno. era raro, era difícil en tan pocos días ahora que he venido enganchar un poco el viaje y sí, hubo de todo. Estuvisteis vosotros, estuvo la ruta. Tiramos los días. Tiramos los días. A ver cómo estiramos. Y hoy hemos estirado la burocracia para que la moto se pueda quedar aquí. Y ahora sí, es el final del principio o el principio del fin. El próximo vídeo será diferente. Gracias. Ahora sí, un último abrazo. A ti, Charlie. Gracias, de verdad. Dale. Cuidas. En fin. ¡Hala! Nos vemos en YouTube. Chao.